Buenos días. Vamos a pasar a la palabra. El día de hoy yo he titulado la enseñanza La veracidad de la Biblia, es la segunda parte. Y como subtítulo yo le puse Profecías bíblicas cumplidas. Profecías bíblicas cumplidas. A lo largo de la vida el ser humano, las personas se preguntan, y todos nos hemos hecho esta pregunta en una parte de nuestra vida: ¿de dónde venimos? ¿No? Mucha gente se pregunta de dónde venimos, y entonces secularmente lo que te enseñan pues es de la evolución, el evolucionismo, pero nosotros como cristianos somos creacionistas porque creemos en Dios. Y entonces es normal que mucha gente dice ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿No? A veces la gente, o muchas veces, la gente pregunta: ¿y qué hacemos? ¿Qué estamos o qué hacemos en este mundo? ¿Quiénes somos? Pero también ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Tú tienes una claridad a dónde vas? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué rumbo quieres tomar o qué rumbo has tomado en tu vida? Entonces son interrogantes que la gente se hace, y todos nos los hemos hecho alguna vez en nuestra vida, porque son preguntas reales. O sea, no crees que esto yo lo dije, bueno, a ver qué les pregunto solamente, o qué preguntas. Son preguntas reales, son incógnitas reales, que ante el desconocimiento de muchas áreas en donde no tenemos la experiencia, pues obviamente no sabemos. Es como alguien que tiene una profesión o tiene no sé, un taller de cualquier cosa, de soldadura, de carpintería. Entonces, las áreas donde no tenemos experiencia o expertise, pues es natural que surjan interrogantes, ¿verdad? El que no es abogado, pues obviamente tiene muchas interrogantes sobre materia legal. Pero bueno, aquí lo que yo te pregunto es que ante el desconocimiento de muchas cosas podemos y nos surgen estas interrogantes. Pero ¿qué hacemos? Lo más importante es ¿qué hacemos cuando nos planteamos estas preguntas? ¿Qué haces tú cuando te preguntas estas cosas? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Lo natural es que cuando tenemos una duda es buscar para poder aclarar esas inquietudes, esas dudas. Y normalmente lo que hacemos es buscar en libros, tal vez en grupos, en comunidades, chats ahora, ¿no? Hay grupos en donde la gente puede opinar, y buscamos respuestas en la experiencia de otros, el consejo únicamente de las personas. Pero realmente tú y yo que escuchamos, los que están conectados, los que escuchan, los que estamos aquí, podemos entender y saber que hay una fuente inagotable de sabiduría y que da respuestas a preguntas difíciles de responder. Creo que sí. Por eso es que este ciclo que hemos empezado de la veracidad de la Biblia nos lleva a entender que la palabra de Dios, el ser humano puede encontrar todo lo necesario para su vida. Todas esas interrogantes que te has hecho a lo largo de tu vida, o hoy tienes dudas, en la Escritura las puedes encontrar la respuesta. La Biblia es el único medio que puede afirmar que tiene la respuesta a tantas interrogantes. Al conflicto más difícil, Dios tiene la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque lo que decíamos hace 8 días, porque la Biblia es veraz. Mira, si solamente tomamos la Biblia como algo, una lectura, como si fuera un cuento, así lo vas a tomar, así lo vas a ver, y no vas a darte cuenta que realmente la Escritura tiene respuestas a todos los problemas, a tu vida. Hoy, ¿cómo te encuentras? Dios tiene la respuesta a través de su palabra. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita entender
su palabra con claridad y entendamos que la palabra tiene respuesta para todo. Padre, te damos gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor amado, para abrir tu palabra. Alúmbranos el día de hoy, Señor, que las profecías no solamente es un accesorio, Señor, sino es parte importante, Señor, que confirma la veracidad de tu palabra. Te damos gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces le digo, la Biblia tiene todas esas respuestas porque es veraz. Es el manual del fabricante, si lo quieres ver así. O sea, tú compras algo, por ejemplo, tú vas a un supermercado y necesitas un horno, un refrigerador, una estufa, lo que tú compres. Y todo viene acompañado con un instructivo. Y entonces el instructivo te va a decir cómo debe de funcionar correctamente. Y mucha gente dice, yo ya sé, lo conecta, ya le sé mover. Pero no se da cuenta que hay muchas cosas que el fabricante dejó ahí. Y la Escritura es lo mismo para el ser humano. Es el manual del fabricante, es el manual que dejó Dios para que el ser humano pudiera saber todas las cosas que necesita para poder llevar su vida, para poder arreglar su vida, para poderla vivir. Vamos al Salmo 119, versículo 6. El salmista tenía esta claridad y dice en el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea, el salmista decía, cuando yo atendiese a toda la palabra de Dios, no sería avergonzado, sino que tendré la claridad para poder enfrentar todas las circunstancias que se vayan presentando en mi vida. Entonces él decía, cuando atendiese a tus mandamientos, no seré avergonzado. Mira, la persona que toma como base, como fundamento en su vida la palabra, nunca será avergonzado. También dice otro pasaje que cuando quien ha confiado en Dios no será avergonzado. Quien le hace caso a su palabra no va a ser avergonzado en todas las cosas que haga. Otras traducciones que yo encontré de este salmo, que pueden abrirnos un poquito más el panorama, dice, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Otra traducción, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Otra traducción, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Otra traducción, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. O sea, ¿por qué? Porque todos los mandamientos, todo lo que está aquí es útil para tu vida. No solamente es para llenarnos de un conocimiento y conocer, sino que todo esto tiene que ser aplicable a tu vida. Por eso esta última traducción dice, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. Cuando tú a la luz de la Escritura tú ves tu vida, cómo es tu relación con tu esposo, tu esposa, cómo es tu relación con tus hijos, cómo te llevas tú, cómo te conduces en todas las cosas que haces, entonces vas a comparar tu vida contra la palabra y vas a darte cuenta que algo, si no la estás llevando a cabo, te vas a encontrar que no hay nada en tu vida, que todas las cosas te han salido mal, que todas las cosas las has estado haciendo erróneamente. Cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando empezamos a conocer, nos dimos cuenta de algo, que nuestra vida la llevábamos como nosotros queríamos o pensábamos que era mejor, pero a la luz de la Escritura, comparada a tu vida, no era nada, no estaba bien tu vida. Y eso es lo que dice el salmista. Hemos dicho que durante muchos años, durante muchos siglos, la Escritura, la Biblia ha sido rechazada, ha sido menospreciada por muchos, que dicen que únicamente es una recopilación de mitos, cuentos inverosímiles, o sea, cuentos no creíbles, eso es lo que dicen la gente. El sistema moderno de educación la rechaza como fuente de sabiduría. Inclusive en algunos estados en Estados Unidos ya la han sacado de las bibliotecas, ya no la permiten que las estén leyendo los jóvenes, porque dicen que la Biblia contiene violencia, que tiene sexo explícito, cosas así. Entonces han rechazado la veracidad de la Escritura, han retirado la Biblia de las escuelas. ¿Por qué? Por lo que te comentaba y por otras cosas más.
Pero a pesar de todo, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Fíjate, tanta gente que lo rechaza, pero es el libro más vendido en todo el mundo. Te voy a leer una estadística que dice que la Biblia superó por mucho a los grandes bestsellers del mundo en el año 2021. Esta información la saqué y decía que es del 2021. Por lo menos así lo aseguró el último informe del Guinness, o sea, de aquellos que se encargan de medir récords Guinness. En el 2021 ellos dicen que durante el año anterior el texto que sirve de base a los cristianos de todo el mundo superó los 100 millones de ejemplares vendidos en 100 países y 23 idiomas, convirtiéndolo así en el más vendido de todos los tiempos. O sea, a pesar de todo eso, la gente le interesa, pero no lo considera como ese manual en su vida. Solamente es porque es la moda, porque alguien me dijo, porque me sugirieron, y entonces te das cuenta que es el libro más vendido de toda la historia. A pesar de que es imposible saber con exactitud cuántas copias se han impreso en 1500 años desde que se estandarizó su contenido, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera sostiene que el número total probablemente se encuentre entre los 5 y los 7,000 millones de copias vendidas de la Biblia, en muchos idiomas, en muchos países. El simple hecho, fíjate, de que sea el libro más vendido, no lo hace que sea algo cierto, ¿sí? O sea, alguien podría preguntar, bueno, ¿y qué? Por ser un bestseller, un libro que es súper vendido, no significa que sea la respuesta para la vida de la persona. Así mucha gente podría decir, pues sí, está bien, es el libro más vendido, pero ¿lo hace algo cierto? O sea, ¿lo hace algo verdadero? Esto, porque fue vendido entre 5,000 y 7,000 millones de copias, ¿será cierto? Si fuera así solamente porque yo lo digo o porque la gente lo dice, muchos bestsellers en el mundo, muchos libros serían una fuente de sabiduría por el hecho de ser vendidos. Pero con todo el ciclo que vamos a estar viendo es que no solamente es el más vendido, sino que contiene todo lo que tú necesitas para tu vida. Por eso es que vamos a estar viendo la importancia de todas las evidencias que apuntan a que la Biblia es confiable. Los dos puntos que tocamos la semana pasada fueron la arqueología y la profecía bíblica cumplida. Sí, la profecía bíblica, porque te decía de alguno de Nostradamus, te citaba a los Simpsons, que mucha gente dice, también profetizaban. O sea, vamos a hablar de serios en cuanto a la profecía bíblica y el cumplimiento de ella. Y esto es importante. Cumplida implica que lo que dejó Dios fue cierto y se cumplió. El día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte, en la profecía cumplida. Pero primero tenemos que decir que es una profecía, porque escuchamos profecía, pero ¿qué es? La definición de profecía, de acuerdo al American Tract Society, es la revelación o comunicación de la voluntad y el propósito divino, a menudo expresada a través de un mensaje inspirado. Este mensaje puede incluir predicciones sobre el futuro, pero su propósito principal es revelar a Dios y su carácter. Cuando hablamos de profecía, es que solamente la gente piensa que es adivinar el futuro, que alguien te dé una predicción de algo. Las profecías van más allá de solamente ser predicciones. El propósito principal es revelar a Dios y su carácter. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta quién lo dijo y que se cumplió. Y que es veraz todo lo que se habló. Entonces eso resalta el carácter perfecto de Dios. No solamente es que le atinó a un evento, no solamente es que le atinó a una predicción, no, sino que revela el carácter verdadero de Dios y muestra quién es Él. Eso es lo importante. También, como vaticinios de eventos futuros inspirados por Dios,
Y entonces podríamos decir que una profecía verdadera solamente puede salir de la boca de Dios, ya que ésta ha probado o se ha probado el origen divino del mensaje. Por eso es que nosotros nos vamos a enfocar a esto. Las profecías que están plasmadas en la Escritura, en la Biblia, están calificadas. En el Antiguo Testamento encontramos 16 libros escritos por profetas. Y estas profecías o estos libros proféticos están divididos en profetas mayores y menores. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En la Biblia también se le nombraba a Moisés como profeta. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y por qué se le nombraba? Y la Escritura lo dice, Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, podemos ver todo esto y cómo también Moisés había sido nombrado o reconocido como profeta. También hubo otros profetas citados en las Escrituras como Jehú, Ahías, Semaías, Elías, Obed y Samuel. Escritores expertos en la Biblia estiman que al menos 1/3 de la Biblia es profecía. Por eso es importante leerla, por eso es importante estudiarlas. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está en la Escritura, 1/3, dicen los estudiosos, es profecía. La Biblia contiene un estimado de 1817 profecías, siendo 1239 del Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo Testamento. Algunos escritores, fíjate que yo encontré ahí una información que algunos estimaban o decían que eran alrededor de 2500, pero la concordancia o en general coinciden en que eran 1817 profecías aproximadamente. Y fíjate que todas estas profecías, tantas que hay en la Biblia, ¿cómo un ser humano podría predecir tantos eventos futuros y que estos se cumplieran a cabalidad? Alguien podría decir algo y tal vez se pudiera cumplir en un porcentaje, en un 50, 60, 70, 80%, de una vez. Pero todas estas profecías, las que se han cumplido y las que faltan de cumplirse, si no fuera palabra de Dios, ¿cómo se cumplirían? Si no fuera, que no hubiera salido de la boca de Dios, ¿cómo tendrían tanta exactitud en su cumplimiento? ¿Cómo un ser humano podría predecir tantos eventos futuros? Y te digo, y que se cumpliesen a cabalidad, exactamente, con exactitud, como quedó registrado en la palabra. Esto no sería posible sin la intervención de Dios, definitivamente. Por eso es que nosotros consideramos la Escritura, la Biblia, como palabra de Dios, como algo que es cierto. Muchas de las profecías encontradas en la Biblia ya se han cumplido. Estas profecías cumplidas, que tienen un registro del 100% de exactitud, proveen de una gran confianza a las personas. Por eso es lo que te decía, no solamente es que le atinó Dios, sí, la profecía se cumplió. No, sino para todos aquellos que somos creyentes. Esto nos provee de algo muy importante, algo que va aumentando y va haciendo y creciendo nuestra fe en Dios. Proveen de una gran confianza de que las profecías aún no cumplidas de la Biblia también se van a cumplir. O sea, la persona que sabe y entiende la Biblia, como ha visto que se cumplen todas las profecías, se han cumplido las profecías hasta el día de hoy, también entiende algo,
que se van a cumplir todo lo que hemos visto. ¿Te acuerdas lo que vimos en las señales antes del fin? Y que faltan muchas señales de cumplirse. El cristiano verdadero entiende una cosa: si se cumplieron todas estas, también esas se van a cumplir. Y entonces provee de mucha confianza al cristiano. Y también aquel que no conoce, también le tiene que llenar algo, o le tiene que quedar claro que todo lo que dice Dios sobre los juicios, sobre el infierno, sobre todas estas cosas y el final de los incrédulos también se va a cumplir. Entonces te digo, no solamente es hablar y decir sí se cumplieron. Y además estas profecías se cumplirán, las que faltan, en un rango de exactitud del 100%. No del 90%, no del 80%. Como le preguntaba al principio, ¿qué rol tienen o de qué nos sirven las profecías cumplidas? Y entonces es importante entender el rol de la profecía bíblica en nuestras vidas. Como creyentes de Jesús, tiene un impacto muy significativo en nuestras vidas. Es importante entender, te digo, ese rol para todos aquellos que creemos o que queremos creer en Jesús. Muchas personas piensan o dicen: ¿de qué me servirá saber o entender esta parte de la Biblia? Yo quiero escuchar algo más, yo quiero sentirme a gusto, yo quiero escuchar ánimo, que nos hablen del amor de Dios, que los cantos y todas esas cosas. Y entonces la gente dice: ¿de qué me va a servir entender lo que dice de las profecías si no lo puedo aplicar en mi vida? Ese es un error, porque tiene una aplicación en el presente, en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, mucha gente la evita, mucha gente mejor la hacen a un lado o no se profundiza en ellas. Pero sí, sabes, la Escritura, lo hemos dicho, tiene un rol importante en la vida del ser humano. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y habla y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, aún todo lo que habla de profecías, todo lo que habla de señales antes del fin que hemos estado viendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, tiene una utilidad para el ser humano, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la Biblia, como es inspirada por Dios, tiene un propósito para tu vida. Y es útil para todo lo que tú quieras y emprender en tu vida. Es útil, porque te enseña, te amonesta, te corrige y te instruye en justicia. ¿Te das cuenta? Entonces es útil la palabra en todos los aspectos. Y después sigue diciendo en el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces toda la Escritura está inspirada por Dios y toda le ayuda al ser humano para estar preparado, para estar listo. Por eso es que tú no puedes creer una parte de la Biblia. O sea, que quitamos y dejamos de hablar del pecado, del arrepentimiento, dejamos de hablar de los juicios de Dios, para que entonces solamente tomemos una parte que nos convenga o que nos agrade solamente. Entonces, especialmente la profecía tiene aplicaciones para nuestras circunstancias presentes. Algunos evitamos o evadimos el estudio de las profecías porque se ha enseñado que son difíciles de comprender. Incluso hay mucha gente, el libro de Apocalipsis lo evita. Yo he escuchado que dice: no, es que el libro de Apocalipsis es muy difícil, entonces no lo leo, entonces no quiero profundizar en ello. Y entonces, ¿cómo la profecía bíblica cumplida nos ayuda a fortalecer nuestra convicción de que la palabra de Dios es segura, precisa y confiable? Eso es lo que hace. Es como cuando tú ves y tú a una persona que le encargas una tarea. Fíjate, yo le digo: hermano, ¿me puedes hacer un favor? ¿Podrías ir a hacer esto?
y regresa conmigo y me dice, hermano, ya lo hice. Esa persona es confiable, porque lo que tú le dices lo hace. Así es la Escritura no miente, no falla, y entonces por eso es segura y yo puedo confiar en ella. La Biblia es inspirada y es infalible palabra de Dios. Fíjate, es muy sencillo de comprobar. Si algo que se hubiese profetizado en el pasado y luego resultara que fuera una predicción equivocada, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu mente y en el colectivo? Pasaría que la gente diría que la Biblia perdería su autoridad. Ya no sería la autoridad, porque lo que decía aquí no se cumplió, lo que dijo Dios no se cumplió, y entonces perdería toda su autoridad para poder ser confiable. Ya no tendría autoridad. La perdería. Nadie creería en Dios. Diríamos, es un Dios incompleto. Es como aquellos, no sé, por ejemplo, los mormones, que dicen que la Biblia está incompleta y entonces por eso tuvieron que hacer el libro del Mormón. Y así muchos lugares más. La Biblia es completa. A la Biblia no le falta nada. Todo está aquí. Por eso es importante, por eso Dios es veraz, porque todo lo que dejó escrito se ha cumplido y se va a cumplir. Una de las maneras por las que conocemos que la Biblia es exacta y confiable es porque la Biblia habla acerca del futuro y que este verdaderamente se vuelve una realidad. Y entonces estas profecías, las que ya vimos, que cité el número, cubren una variedad de temas. No solamente habla de lo juicio final, habla de muchos temas. Algunas se relacionan con el nacimiento, la vida y muerte del Mesías, de Jesús, con la destrucción de ciertos reinos, con el levantamiento de personas por parte de Dios para dirigir esos reinos. Y así una y otra vez, yo te podría preguntar, ¿qué otro libro en este planeta tiene un registro del 100% de precisión, al igual que la Biblia? Busca. No vas a encontrar. No hay registros de otro libro que tenga esa exactitud con la que la Biblia se refiere. Ahora bien, esto no significa que todo lo que la Biblia ha predicho ya se ha cumplido. Todavía no. Sí, porque mucha gente dice, pero es que esto todavía no pasa. Efectivamente, faltan muchas promesas, muchas profecías por cumplirse. Y ya lo vimos en el ciclo anterior. Algunos teólogos dicen que existen 500 profecías todavía por cumplirse. Sería imposible traerlas y nos llevaríamos mucho tiempo en esto. Pero vamos a hablar de las que ya se cumplieron. Hoy traje 2, añadiendo a las que ya hablamos la semana pasada. Segunda de Reyes 18:13 al 15. Segunda de Reyes 18:13 al 15. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Versículo 15. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Esta misma profecía la podemos encontrar en Segunda de Crónicas 32 y en Isaías 37. Solamente es una referencia. En estos 3 pasajes
Estaba profetizado que Jerusalén sería liberada de la invasión y que estaba sitiada de los sirios. Luego el rey de Asiria se retiraría y regresaría a su ciudad. Ok. ¿Y cómo podemos saber que esta profecía se cumplió? ¿Existe? ¿Y podemos poner la imagen del prisma de Taylor, por favor? Ok. Este es el prisma de Taylor. Un acontecimiento, no lo quiten por favor, un acontecimiento importante ocurrido durante la época de Ezequías fue la invasión de Judá por Sennacherib, rey de Asiria. Finalmente, Sennacherib envió un ejército contra Ezequías en Jerusalén. Estos acontecimientos no solo están registrados en la Biblia, sino también en el relato de Sennacherib sobre su invasión de Judá, hallado en la prisma de arcilla que ahora se exhibe en el Museo del Instituto Oriental de Chicago. Este prisma de Taylor narra esta historia de cuando el rey de Siria iba a retirarse, iba a dejar al pueblo, iba a liberar Jerusalén. Aquí está. Entonces te das cuenta que la Biblia lo habla con una exactitud y que tiempo después se cumple. Y ahí están los registros. Este se exhibe en el Museo del Instituto Oriental de Chicago. Tiene la siguiente inscripción. Fíjate lo que dice el prisma de Taylor. El temor a mi grandeza aterrorizó a Ezequías. Me envió tributo, 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, marfil y toda clase de regalos, incluyendo mujeres de su palacio. ¿Se cumplió? Por eso es que tú y yo podemos entender algo. La Biblia es veraz. Otro escritor dice que el prisma de Taylor registra la burla de Sennacherib al sitiar Jerusalén, pero no su captura. También eso lo dice ahí en el prisma de Taylor. Sin embargo, Heródoto, un antiguo historiador griego, registra la retirada del ejército asirio. Ya no solamente esto, sino que hubo un historiador, Heródoto, que también registró este evento. Él lo dice en sus registros. Todas estas fuentes fueron descubiertas con la llegada de la arqueología y todas ellas fueron escritas por fuentes ajenas a la Biblia. Todo esto que te digo fue escrito extrabíblicamente, pero confirmaron lo que dice la palabra de Dios. Es bastante interesante que ellas confirmen exactamente lo que el texto bíblico nos dijo por años. Otro ejemplo, Ezequiel 26, 1 al 21. No lo voy a leer todo, yo lo traigo resumido, solamente para que tú lo puedas leer en tu casa. Es Ezequiel 26, del 1 al 21. Solamente voy a leer hasta el versículo 7, y luego el 21, y yo voy a hacer un resumen. Dice el versículo 1: Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro. Estamos hablando de la destrucción de Tiro, de una ciudad. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán tus muros de Tiro, y derribarán tus torres, y barreré de ellas su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 7. Porque así dicho Jehová el Señor: He aquí que el norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros y jinetes y tropas y mucho pueblo.
Versículo 21, te convertirás en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Tiro fue una ciudad, podemos poner el mapa en donde está ubicada o estaba ubicada en este tiempo. Fue una ciudad fenicia y capital mundial durante unos 2000 años, cuyo dominio se basaba en el dominio de los mares. En Ezequiel 26 predijo el futuro violento y la destrucción de Tiro en una época en la que aún era una potencia dominante. Ezequiel predijo esto: muchas naciones se elevarán contra ti. Babilonia, bajo Nabucodonosor, sería la primera en atacarlo. Los muros y las torres de Tiro serán derribadas. Las piedras, la madera y los escombros de esa gran ciudad serían arrojados al mar. Su ubicación se convertiría en una roca desnuda y un lugar para secar las redes de los pescadores. Y finalmente, la ciudad de Tiro nunca sería reconstruida. 8 veces en el libro de Ezequiel 26 se afirma clara que las palabras habladas son de Dios. 8 veces durante el capítulo 26. Y en Zacarías también vemos esta parte, Zacarías 9, 3 y 4. Zacarías 9, 3 y 4. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor le empobrecerá y herirá el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Estaba profetizado que la ciudad de Tiro, si podemos otra vez la imagen, por favor, gracias, sería capturada por los babilonios, su isla devastada, como una roca, sus piedras y maderos arrojados al mar. Tiro se convertiría en un lugar donde los pescadores arrojarían sus redes y nunca sería reedificada. Ahora, el cumplimiento histórico de esto sucedió cuando el rey Nabucodonosor, dirigiendo a los babilonios, puso sitio a Tiro en el año 585 al 572 a.C. También Alejandro el Grande vino en el año 332 a.C. y construyó una calzada arrojando piedras y maderos al mar. Fíjate lo que decía. Aquí dice que Alejandro el Grande, después de que ya vino la primera destrucción por Nabucodonosor, él vino, construyó una calzada arrojando piedras y maderos al mar. La destrucción final de Tiro llegó a mano de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Vemos confirmación arqueológica de la profecía de la Biblia en las crónicas de Babilonia. Es un documento judicial de Babilonia llamado el Tribunal de Nabucodonosor. Al igual que tablas desenterradas, incluso proveen detalles del sitio babilonio. El registro histórico de Heródoto y Flavio Josefo en su obra Antigüedades también quedó registrado todo esto. Y también nos provee detalles de exactitud o con exactitud de ese mismo cumplimiento. Fíjate, si Ezequiel hubiera mirado a Tiro en su época, hubiera hecho estas predicciones con sabiduría humana. O sea, él no hubiera nada de especial. Estas estimaciones, si fuera de hombre, si fuera la capacidad del hombre, esto significaría que solo habría habido una posibilidad o una probabilidad en 75 millones de probabilidades. O sea, si él hubiera dicho como ser humano que iba a pasar eso, 75 millones de probabilidades era de que él no hubiera acertado. Pero como es palabra de Dios, se cumplió. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron hasta el más mínimo detalle, El doctor Norman Geisler escribió, es otro testimonio externo contundente de la inspiración de la Escritura y sobre las profecías cumplidas. Según Deuteronomio 18, un profeta era falso si hacía predicciones que nunca se cumplirían.
Ninguna profecía incondicional de la Biblia sobre eventos hasta el día de hoy ha quedado sin cumplirse. Cientos de predicciones, algunas dadas por cientos de años de anticipación, se han cumplido literalmente. Y nada más voy a citar el versículo y en el libro que viene, unas profecías. Vamos a seguir con este tema, por eso no me voy a parar de aquí. Isaías 7:14, del nacimiento de Cristo, fueron predichas en el Antiguo Testamento, al igual que docenas de otros aspectos sobre su vida, muerte y resurrección. Isaías 53. Numerosas otras profecías se han cumplido, incluyendo la destrucción de Edom, la maldición sobre Babilonia, la destrucción de Tiro, que ya la vimos, y la destrucción de Nínive, o la que iba a ser la destrucción de Nínive. Y el regreso de Israel a la tierra prometida. Son algunas profecías cumplidas. Otros libros, como el Corán, el libro del Mormón y partes del Veda. El Veda es el contexto, son los libros hindús. Las Vedas son un conjunto de textos sagrados considerados como la base y la tradición religiosa india. Son una antología de poesía sánscrita, diálogos, filósofos, mitos y canciones rituales. Estos libros que te nombré, como el Mormón, el libro del Mormón, los Vedas, el Corán, afirman tener inspiración divina. Sin embargo, ninguno de estos libros contiene profecía predictiva, o sea, eventos que están ahí y que se van a cumplir. Como resultado, el cumplimiento de la profecía es un claro indicio de la autoridad divina y única de la Biblia. Para aquellos de nosotros que ya creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, esto no es sorpresa. Pero para aquella persona que empieza a conocer y empieza a adentrarse en la Escritura, en la Biblia, le empieza a maravillar todas estas partes y cómo se van cumpliendo y se siguen cumpliendo y se van a cumplir. Pero como te decía hace 8 días, Dios no necesita confirmar nada, pero es bueno para aquel que quiere saber más, entienda que las profecías están ahí como confirmación de que Dios es veraz, de que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que dice ahí se va a cumplir y se ha cumplido a cabalidad. Isaías 42:9. Fíjate, Isaías diciendo sobre este tema: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. O sea, ¿qué está diciendo? Dice que la profecía anterior ya se cumplió, pero que también hay cosas nuevas que también anuncia Dios que se van a cumplir antes de que sean evidentes para todo el mundo, antes que salgan a la luz. Y dice Dios: yo os las haré notorias. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Todas las profecías serán cumplidas. Una de las maneras en que sabemos que Dios es porque Él predice el futuro. Muchas personas han tratado de adivinar el futuro y a lo mejor, te digo, ha coincidido en algo por diversas razones. Hablábamos que una profecía no es un cumplimiento en un 80% o en un 70%. Si es profecía, se va a cumplir al 100% y solamente eso lo puede garantizar Dios. Muchas personas han tratado de adivinar el futuro y a lo mejor han coincidido en algo por diversas razones, pero ¿cuántas personas han profetizado 500 veces acerca de grandes eventos y han estado en lo cierto con un 100% de precisión? ¿Quién? Yo no conozco a nadie, pero la Biblia sí. Dios sí. Aquí están, con el 100% de precisión.
Por eso es que con seguridad creemos que la Biblia es palabra de Dios. Profecías que fueron escritas cientos de años atrás antes de cumplirse. Acontecimientos que ya ocurrieron y que se han documentado en la historia, tanto bíblicamente como extrabíblicamente, o si lo quieres ver secularmente. Otras profecías registradas en la Escritura son para el futuro, como lo vimos en el ciclo pasado de las señales antes del fin. Y estas contienen detalles importantes y detallados de los acontecimientos por ocurrir. ¿Qué pasa cuando la gente hace a un lado la Biblia? Cuando hace a un lado la palabra de Dios y solamente hace caso a sus emociones o solamente a lo que quiere escuchar. O sea, la gente tiene una memoria selectiva. Esto sí escucho y esto no. Esto no me gusta, lo quito. ¿Cuántas personas dicen, no, es que ¿por qué hablan del infierno? ¿Por qué hablan del pecado? ¿Por qué hablan de estos temas si Dios es amor? Porque son parte de la Escritura. Porque son parte importante. Y entonces las profecías nos hablan de todo esto como una seguridad para el ser humano de que su vida puede estar sustentada en la palabra. Que tú tal vez digas, yo no conozco mucho, pero si la empezaras a leer, empezaras a escudriñarla, comenzaras a poner y ser serio. Mira, hay personas que pasan en el internet horas, 5 horas, viendo el teléfono, 6 horas, y no leen la Biblia. Piensan que es suficiente con esto. Y ya aprendí, ya entendí. Pero la Biblia la tienen ahí empolvándose en su casa. No la leen. ¿Cuántos años tiene que es cristiano? 10. ¿Y cuántas veces la ha leído? Ninguna vez completa. ¿Cómo? Sí, nunca la he leído completa. Si somos cristianos, o el que dice ser cristiano, su fundamento es la palabra. Pero imagínate a alguien, no sé, un médico, que dijera, soy médico, pero jamás leyó un libro de medicina. O soy abogado y jamás leyó un libro de jurídico. ¿Cómo puede ser alguien cristiano si no lee la Biblia? Es que yo tengo tantas ocupaciones. Por eso, nuestro fundamento es la Escritura. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días a la semana la lees tú? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto de ese tiempo es de calidad? No en cantidad. Un estudio serio de la palabra. Sobre todo para los que ya tenemos años en esto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? ¿Y cuánto le dedicamos a esto? En proporción, 5-1, le dedicas más a esto. ¿De verdad? Hay gente que el día de hoy vive esclavizado a esto. Ojalá fuera esclavizado por esto, porque aquí encuentra la verdad y las preguntas que yo te decía al principio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, sus profecías, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Pero no solamente eso, sino que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que dice Isaías es que Dios es omnisciente. Omnisciente significa que Dios lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro. Es un atributo de Dios que indica que Dios posee un conocimiento perfecto y completo de todas las cosas. No hay nada que escape a su conocimiento, incluyendo los pensamientos y sentimientos de los seres humanos. Todo. Imagínate si Él sabía todas las cosas desde antes. ¿No conocerá al ser humano? ¿No sabrá? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero no hay nadie como Dios. Yo no sé si tú me creas o no, pero así dice la Escritura, que no hay nadie como Dios. Esta es la gran diferencia. Entonces Dios da la profecía y da su debido cumplimiento. Esta es la gran diferencia entre los hombres, entre los ídolos sin vida en los cuales muchas personas tienen su confianza. Tal vez muchas personas pusieron su confianza en ídolos que en tiempos pasados pues los adoraron y no en Dios. Y creían todas las cosas que les decían. Y decían que era palabra de Dios. Y la gente lo creía. Pero cuando dice la Escritura que Dios, porque yo soy Dios y no hay otro como Él, nadie puede profetizar si no viene de parte de Dios. Si no venía de parte de Dios, perdón. Entonces ningún hombre, ningún ídolo tiene esa capacidad. Isaías 41, 21 al 24. Isaías 41, 21 al 24. Fíjate. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, o sea, está la profecía, y a ver, dame el resultado, dame el cumplimiento y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, con minúscula obviamente. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. ¿Qué está diciendo? Que un ídolo no puede profetizar, que un hombre no puede si no viene de parte de Dios. Y aquí dice, a ver, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas. A ver, traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, o sea, y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Quién puede? Nadie puede anunciar. Nadie pudo anunciar si no venía de parte de Dios. Y sobre todo el cumplimiento de su palabra. Por eso es que nosotros entendemos algo. No es que es una parte donde Dios y solamente Dios. Aquí están las pruebas y aquí está la palabra.
En donde Dios dice, ¿quién? A ver, tráeme las pruebas. Tú dices que profetizas, dame las pruebas. Tú dices que hablas de mi parte, tráeme las pruebas. Pero no hay Dios como Dios, no hay otro. Solo de Él pudo haber salido la profecía y el cumplimiento. Solamente. Incluso en la Escritura, ahorita me acuerdo de un ejemplo. Cuando el rey manda a traer a Daniel, le dice, no, les dice, bueno, díganme primero, le llamó a la gente de ahí, a ver, dime el sueño y la interpretación, y pues nadie pudo. Pero Daniel iba de parte de Dios. Y no solamente le dio el cumplimiento, sino el sueño. O sea, porque todo viene de parte de Dios. Ese conocimiento solamente viene de parte de Dios. Por eso es que la profecía solamente puede salir de la boca de Dios. Dios le decía a aquellos que creían en ídolos que dijeran lo que va a pasar en el futuro, y así sabríamos que son dioses. El internet del día de hoy, hace rato platicaba con unos hermanos, está plagado de tantas cosas y que la gente le hace caso. Y ahora salen nuevas revelaciones, nuevas profecías, pero como dice en la Escritura, a ver, dime lo que va a pasar en el futuro y qué es lo que va a suceder, y así sabremos que son dioses, decía Dios. Los ídolos, así como el hombre en su esfuerzo humano, no pueden prever el futuro. Dios sí. Dios sí. Por eso dejó las profecías. Y nosotros le hacemos más caso a los hombres. Alguna vez hablamos, por ejemplo, de esos hombres que quieren que la gente crea por todas las cosas extraordinarias que hacen. Y el otro día veía de un hombre que lo cuelgan de un cable y lo traen paseando en el cielo como si estuviera flotando. Y otros que reviven muertos. Y otros que traen nuevas revelaciones. Y la gente le cree. Y la gente está ahí. Y está lleno los lugares. Pero ¿qué puedes hacer? Lo mismo. A ver, dime lo que va a pasar en el futuro. Y su cumplimiento. Y entonces voy a creer. Pero no necesitamos eso. Dios aquí lo dejó todo. Por eso es que la Biblia es veraz. Por eso la Biblia es confiable. Si tú no la conoces, empieza a leerla. Empieza a estudiar la palabra. No esperes todo. Es que ya vi 40 videos en un día. Y ya le hice que ya entendí lo que habló fulano y lo que habló fulano. Pero jamás su vida, jamás sus actos están confrontados con la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Las profecías y su cumplimiento es una de las grandes lecciones que Dios nos ha dado a través de la historia para mostrarnos que no debemos temer nada. Mira, los que hemos confiado en Él, tal vez no conocíamos, no habíamos leído toda la Biblia, ni todas las profecías, ni el infierno, ni el cielo. No, desconocíamos muchas cosas. Pero cuando entendemos todos estos principios y cómo a través de la historia nos muestra el cumplimiento, para el ser humano es una confianza. Para el cristiano verdadero, para el que se ha convertido, el cumplimiento de las profecías, ¿sabes qué? Le lleva a confiar más en Dios. Le lleva
a tener certeza en lo que cree, en lo que habla, en cómo vive. Las profecías cumplidas le traen certeza, ¿sabes? Y es que si Dios dijo que el que confía en Él no será avergonzado, la persona confía, porque ya veo que en las cosas más grandes Dios las cumplió, pero que también en su vida le va a ayudar al día a día. Y que no debe de temer nada del ser humano si está con Dios. Pues mira, si muere, se va con Él. Y si se queda aquí, seguirá sirviendo en su obra. El cristiano nunca pierde, porque entiende y sabe que Dios no miente. Y entonces, al ver cumplido el cumplimiento de las profecías, podemos estar seguros, poner nuestra confianza en Dios y solamente en Él. Porque entonces entendemos algo, que su palabra es verdad y es digna de confianza. El hombre se puede equivocar, el hombre puede fallar, pero Cristo jamás se equivoca. Y no porque yo lo diga, sino porque realmente aquí está en su palabra. Y aunque yo no lo dijera, aquí está su palabra. Que Él no miente. Por eso es importante la profecía. El objetivo es para que el cristiano esté seguro y claro hacia dónde va y en lo que ha puesto su confianza. Y eso le da certeza y seguridad en su vida. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Síguenos ayudando como lo has hecho hasta el día de hoy. Padre, danos entendimiento sobre la veracidad de tu palabra, Señor. Padre, para que aquellos que aún dudan, Señor, puedan entender que es tu palabra y que pueden confiar en ella y que es útil para todas las cosas en su vida. Padre, gracias de verdad por esta oportunidad. Gracias, Señor, por las personas que tú trajiste hoy, los que están conectados. Padre, que seamos serios en el estudio de la palabra, que seamos serios en la lectura. Padre, porque no queremos ser oidores olvidadizos, Señor. No queremos solamente escuchar y que se nos olviden las cosas. Queremos, Señor, aprender cada día más de ti, pero sobre todo aquellos que no te conocen, que te conozcan, que tomen decisiones en su vida y que sepan que se acercan al trono de la gracia, al Dios que está vivo y es verdadero y que tú no mientes, Jesús. Te damos muchas gracias, de verdad muchas gracias por tu palabra. Padre, llévate tú toda la gloria y la honra siempre, Señor. Gracias, Jesús, por ser un Dios veraz. Gracias porque tú no mientes, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. La reunión está terminada. Le pedimos, no falte la siguiente semana, vamos a estar viendo estos temas, son importantes y creo que Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. ¿Está bien? Que Dios les bendiga, cuídense mucho, cualquier cosa estamos para servirle. Hasta luego.